Aquí volvemos a la aventura, las cosas son más complicadas, un caos de país. Volvemos a la aventura, ¿eh? Es que los países anteriores han sido muy fáciles. Welcome to Pakistan. I'm going to get another car, they stole my car. Se nos ha roto una caja, chavales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar dinero. Bueno, y aquí tenemos a los primeros colegas del país ayudándonos con los cartones. ¡Ya estamos listos! Al final hemos intentado coger un taxi desde el aeropuerto, no ha sido posible, un caos de país. Volvemos a la aventura, ¿eh? Es que los países anteriores han sido muy fáciles. Así que nada, aquí volvemos a la aventura, las cosas son más complicadas, más marrones, más berenjenales, pero es lo que me mola, ¿lo veis en mis ojos? Pues ya estamos listos los dos, vuelta a la carretera en Pakistán, chavales. Back to the road. Un gran desafío porque aquí se conduce por la izquierda y tengo que cambiar todos los hábitos y la orientación. Segundo día en Pakistán, emocionados porque ha cambiado totalmente la cosa aquí y pinta muy interesante este país. Ayer fue un completo caos, tuvimos muchos problemas con el alojamiento, pero ya está todo solucionado. Bueno, vamos por nuestro primer viaje en tuk-tuk. Lahore es una ciudad de 12 millones de habitantes, la segunda ciudad más grande de Pakistán. Pakistán tiene una curiosidad, que la capital es Islamabad, pero no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la 10ª ciudad más grande, es bastante pequeña. Y realmente si queremos venir a conocer este país y sobre todo la capital cultural, que es Lahore, esta ciudad, es súper interesante visitar y es donde vamos a ver ahora mismo al Museo de Lahore, que es uno de los museos más importantes que tiene la ciudad y del país. Y cuando estábamos en el minibús nos hemos cruzado con este hombre, no sé su nombre, pero se ha bajado a una parada antes que nosotros, pero luego ha venido corriendo y ha dicho, me voy con vosotros al museo. Así que nada, nos estamos yendo aquí con nuestro nuevo colega al museo de Lahore. Una de las razones por la que estoy visitando el museo es para esconderme del calor. Pero aquí nada más hay ventiladores, no hay aire acondicionado. Dentro del museo hay una sala especial dedicada a la cultura china-Pakistán. Mucha porcelana, mucha historia, pero no consigo relacionar. Bueno, pues esto es un autobús, minibús local, lo que hemos montado. So how is the food, Fabian? I wasn't expecting this. It's very spicy and very oily. The meat is looking not that good, but the taste was okay. A bit dry. It's based, I think it's black beans or something. Very spicy, but not the. I don't know from which kind of spice it is, because it's a bit different than the chili spices, but also not pepper spice or garlic spice. Yeah, very interesting food, but quite good. We have the approval from Fabian. First time in Pakistan. It's very good. Weather is very good.
Estoy en el centro de Lahore, aquí por los callejones, donde está toda la vida y la intensidad local. Y es terriblemente sucio la forma que vende la carne y la cantidad de moscas que hay. Madre mía. No os puedo transmitir cómo huele todo esto, pero no os lo podéis imaginar. Pero bueno, una experiencia. Mira, ahí tenemos a los pollos comiendo la basura que hay apilada en el suelo. Estaban los callejones caballos. They want to take a photo. Yeah, of course. Go. Okay, we are not. ¡Deja irme! YouTube channel, ¿eh? ¡Vamos! Yeah. This is complicated. VIP photo आ गए. Take a look on my back. Challenge. Oh, sorry. Yeah. Come on. Oh. You know why? Super. Bueno, pues vamos a hacer aquí un corte de pelo en la calle, muy típico aquí en Pakistán. Le he explicado cómo quiero mi corte de pelo a través de una foto antigua que tenía y a ver qué sale. Vamos. Pues tampoco está quedando tan mal, ¿no? Esto, más o menos. What do you think? Yo creo que el tío está haciendo lo mejor que puede. Bueno, pues así queda mi corte de pelo nuevo. ¿Os gusta? Si no os gusta, pues ya está cortado. A esperar 2 meses más. Si no os gusta, y cortamos uno nuevo. ¿Cómo me he arreglado, aquí los bordes? Mira qué bien me lo he arreglado, los 2 lados. Me quería cortar la barba, pero es que no tengo, así que nada. Me queda así. ¡Hala! Una experiencia más aquí, con esta gente maravillosa. Bueno, pues una experiencia más en Pakistán, cortarse el pelo en la calle por 50, 60 céntimos, 60 céntimos de euro. 120 rupes. Y nos vamos esta tarde a ver la ceremonia que hay en la frontera con India, cerca de Lahore, como a unos 20 kilómetros, y vamos a ver qué vemos por allá. Creo que ha sido el corte de pelo más barato de mi vida, que no lo había pensado, pero sí. Después del último corte en Irán, que ahí sí que me timaron un poquito, aquí me he pegado el mejor corte de mi vida, de puti Madrid. Muy bien, vamos. Estamos en la frontera entre Pakistán y India. Aquí es tradicional una ceremonia que tiene lugar todos los días entre el lado pakistaní y el lado indio. Eso que vemos ahí es la frontera entre India y Pakistán. Ahora en un rato habrá una ceremonia de intercambio de entre los dos países. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque no tengo ni idea. Y la música está altísima. Bueno, a los dos lados están poniendo música, a ver quién pone la música más alta. Terrible. Esto es una pelea entre dos países pacífica, al menos con la música.
No, estamos aquí en la frontera, el otro lado es India. Ya hemos terminado la ceremonia, estoy afónico porque de todo gritar. Y aquí estamos haciendo unas fotitos como buenos turistas. Y siempre es una cosa especial, ¿no? Estar tan cerca de la frontera. Hey, ¿dónde eres? De China, pero hablo español. Ah, vale. Yo soy pakistaní. Pakistaní. ¿Cómo hablas español? Yo vivo en España. ¿Vivas en España? ¿Dónde? ¿En qué ciudad? Yo en Barcelona. Barcelona. Yo en Madrid, Ahí están acosando a Fabián, al pobre, con las fotos. Y él sonriendo feliz de la vida. Así es la vida en Pakistán, señores. Totalmente diferente a cualquier otro país que he visitado antes. Picture? Ok. Let's take a picture. Me toca a mí. Vale. Aquí tenemos a Fabián ayudando a un pobre conductor de tuk-tuk que se la ha roto. Están copiando una llave manualmente, a mano. I feel pretty good. I mean, it's a great opportunity to be here in this country. I feel pretty safe. I haven't had any problems until now, so... Nos hemos venido aquí a ver un partido de cricket. ¡Vamos! Pakistán arriba. Zindabad. Pues eso, que no entiendo nada del partido. Vamos a ver si entendemos algo. Pero la gente es súper maja, mira. Llevo aquí un rato viendo el partido de cricket y no sé las normas de juego. Si algunos sabéis las normas, me lo explicáis, porque esto es muy complicado. Bueno, pues ya he visto un partido de cricket durante 1 hora y media. La cosa es que nosotros estamos saliendo, pero hay mucha gente que sigue llegando. Un partido de cricket, por lo visto, puede durar horas y horas y horas. Pero bueno, para nosotros está bien. Tampoco he entendido muy bien cómo va el partido. Además, tampoco vamos a estar aquí todo el día perdiendo el tiempo. Mira cómo la peña nos saluda, con la cámara, Y nada, pues... Uy, que tengo ahí a Fabián. Pues nada, vamos a hacer otra cosa, mariposa. Esto ya está finiquitado. Check, un partido de cricket entre Australia y Pakistán. O sea, un partidazo. Estamos en el centro de Lahore, en uno de los mercados más concurridos aquí, a disfrutar un poquito de la gente y curiosear sobre qué cosas compran y esas cosas, cómo es su sociedad. Siempre en los mercados te da una idea bastante precisa sobre cómo es la gente y es un buen sitio para hablar con la gente y conocer un poquito de qué va todo esto. Cambia mucho de este país con los Emiratos o con Dubái, es que aquí en la calle sí que hay muchas mujeres, sí que salen a la calle. En Oman no salía a la calle. Ahí tengo un colega nuevo. Y luego la cultura musulmana es totalmente diferente a lo que venía viendo en Mascat, por ejemplo, donde ahí pues es mucho más cerrado y las mujeres se quedan en casa, no salen a la calle
Aquí hay de todo, aquí hay mujeres con velo, mujeres sin velo, la calle está siempre llena de gente. Las mujeres no te hablan mucho, no te dirigen la palabra, que es muy típico de los países musulmanes, pero sí que salen a la calle. The city is pretty safe, I would say. Sometimes when you're in special areas you have a lot of police, but in the old town more or less nothing. Now it's very chaotic, very big, and sometimes a bit too crowded. So I have to say after 4 days I feel that it's enough. I feel we can leave Lahore and look for more peace and more nature, because more or less everything here is so polluted and loud. Wherever you go it's loud, noisy, smelly. So looking for the north now. We are going to the mountains. Inshallah. Yeah, nos vamos a la montaña, señores, a tope con el viaje, aventura en Pakistán 50 del día. Venga, hala, chao. Nos hemos metido en un berenjenal con la bicicleta en el tren, increíble. Horrible. Ahora aquí estamos en el tren. Una movida, mira, qué chavales más monos aquí. Hola. Y las bicicletas aquí, estamos aquí de pie y nos tenemos que quedar de pie 5 horas. Sin asiento ni nada, porque hemos tenido aquí un berenjenal montado para poder subir las bicis al tren. Y pues ahora, a cuidar de las bicicletas, no tenemos asientos, la verdad. 5 horas nos espera. Y Fabián decía, vamos a dormir en el tren, que nos hemos levantado a las 5 de la mañana. Ay. 5 al día. Aquí estamos con los maquinistas a tope. Vamos a hacer una fotito de aquí. Bueno, que me ha invitado aquí el maquinista a que venga a ver el tren. Wow, hello. Oh, no video, perdón. Estamos con el maquinista, que nos ha invitado ahí arriba, a donde están los maquinistas, súper guay, la primera vez. Y bueno, menuda experiencia, la verdad, con la gente aquí local. Súper guay. Aquí ahora estamos esperando porque viene otro tren por ahí. Y tenemos que esperar antes de que tiene que pasar para nosotros cruzar al otro tren. Y mientras tanto, pues estamos esperando delante de la locomotora en medio de las vías. Muy típico, muy típico. Cosas típicas que hacemos. Okay. Looks how dirty was. Bueno, nos hemos sentado después de 5 horas en el tren de pie. Ya estamos en Rawalpindi, cerca de Islamabad, y ahora nos queda 12 kilómetros pedaleando hacia el centro de ciudad. Aquí estamos los dos con las bicicletas. Al final no ha sido tanto el estar en el pasillo enfrente de 2 baños de pie durante 5 horas. Sorry. Okay, perfect. Papá.
What the fuck? El cruce más peligroso de mi vida. Ya estamos en Islamabad, en la capital de Pakistán. Y mirad dónde estoy. Primera parada en la mezquita de Faisal. Esta es una de las mezquitas más impresionantes y más nuevas que hay en el mundo, como esta ciudad. Estamos aquí rodeados. Tell me which places you visit in Lahore. Cuando, es lo que pasa, cuando paramos 10 minutos en un sitio, pues nos rodea mucha gente siempre pidiendo fotos y son muy curiosos sobre nosotros. Bueno, nos movemos, que si no nos acosa la gente con las fotos. Está bien con las fotos. Vamos a empezar a contar cuántas fotos nos hacemos con la gente en lugar de contar Kalashnikov, que es mucho más paz y amor. Bueno, la cosa, esta pedazo de mezquita que vemos aquí detrás fue construida en los años 70-80 y mira, aquí ya tengo una panda de seguidores curiosos de los extranjeros que estamos por acá. Y fue medio financiada por el rey de Arabia Saudí y costó en total 120 millones de euros y lo construyó un arquitecto turco. Muy criticada, como veis, no tiene la cúpula típica que representa las clásicas mezquitas, sino que tiene una forma mucho más recto y especial. La construcción de la mezquita se terminó en el 87-88 y desde entonces hasta el 93 ha sido la mezquita más grande del mundo, hasta que ya después vinieron las más tochas, obviamente en Arabia Saudí, los petrodólares, señores. Nos hemos quedado por aquí un poquito en paz y en amor, disfrutando de este lugar santo. Muy bonito, por cierto, muy moderno, muy bonito. Obviamente pues tiene sus críticos por la estructura. Mirad qué imagen tengo aquí, a ver si se ve. ¡Oh! ¡Qué maravilla desde aquí, eh! Fotaza, voy a hacer. Obviamente hay que entrar descalzo y aquí pues hay que ir descalzo por todos los lados. Y ahora me está quemando el suelo, y no está limpio. Pero... foto. Estamos en el monumento de Pakistán. Esto es un sitio, un símbolo del país. Está construido en una colina donde aquí se puede ver ahí detrás todo Islamabad. Es un símbolo al país, es un símbolo para recordar a la gente de hoy que ha construido este país para tener un mejor futuro. Un significado bastante grande y además las 4 pétalos que veis aquí detrás mío simbolizan los 4 grupos étnicos mayoritarios del país, además de los 3 aquí pequeños pétalos, se llaman pétalos, que simbolizan ¿son 2 o 3? Son 3. Son 3, que simbolizan a las minorías étnicas que también viven en el país. ¿Qué más? Bueno, me están persiguiendo las chicas. Hey, yes. Hello. Estoy súper aquí. Yes, of course. Bueno, pues eso, que no venían por mí, venían por Fabián.